Si os parece, comenzamos con esta tertulia con los medios de comunicación, de que todo el mundo espera mucho y esperamos estar a la altura. Si os parece, primero voy a presentar a los ponentes. Empezamos por ahí, Pablo de la Calle, del Mundo. Gracias, Pablo, bienvenido. José Carlos Carabias, de ABC, gracias. Gerardo Riquelme, hola, ¿qué tal?, de Marca. Juan Gutiérrez, de AS, hola. Por aquí Sebastián Fes, de la agencia alemana DPA, Frederic Hermel, de Diario L'Equipe, Filippo Ricci, de La Gaceta, y Carlos Arribas, de El País. Bueno, la verdad es que hoy, como veis, los periodistas, los que habitualmente ocupan esas localidades, tomando nota de todo y publicando lo que aquí se dice, toman hoy la palabra y los focos iluminan a la prensa y apuntan a la prensa, porque también nos interesa su opinión sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en el tratamiento de la información periodística en el ámbito del dopaje. De los periodistas y de la prensa deportiva en concreto se han dicho muchas cosas. Hace poco escuché una expresión que me pareció muy curiosa. Decía: los periodistas somos un océano de conocimientos de 1 centímetro de profundidad. Bueno, también me hizo especial ilusión, y quiero contarlo aquí, todos estos profesionales que veis aquí trataron y siguieron con especial interés el desarrollo del juicio de la Operación Puerto. Y quiero destacar un comentario que oímos el último día, cuando ya nos entregaron la sentencia, recogido de la juez. La juez alabó la labor desarrollada por todos ellos y textualmente su seriedad y su profesionalismo. La verdad es que probablemente los jueces a veces se tienen que enfrentar ante periodistas que no abordan su trabajo con tanta seriedad. Dicho esto, si os parece, podríamos empezar un poco la tertulia, en la que quiero que participáis no solo ellos, sino todos, con vuestras preguntas o valoraciones sobre la evolución que ha tenido el tratamiento de la información periodística en los medios de comunicación, ¿no? A lo largo de los últimos años hemos vivido hitos en la comunicación, sobre todo en el ámbito del dopaje, como puede ser el Tour del 98, el caso Müller, la Operación Puerto, la Operación Galgo, y me gustaría saber cómo lo habéis vivido todos vosotros y cómo habéis visto ese desarrollo de la información periodística, del tratamiento de la información. No sé si Carlos quiere empezar. Hola, buenas tardes. Yo creo que esta mañana Sandro Donati ha puesto un gráfico de glóbulos rojos y glóbulos blancos, señalando un poco la gente que hace 20 años estaba con el dopaje y la que está ahora, y cómo cada vez era más rojo. Yo creo que en el periodismo el proceso ha sido al revés. Hace 20 años, solo por preguntar en una etapa de la vuelta si había dado uno positivo, te bautizaban como el azote del dopaje, que solo piensas en eso. Ahora el que no pregunta por dopaje parece que está vendido al sistema y que quiere taparlo todo. Hemos pasado del blanco al rojo en ese sentido. Y creo que todo, como siempre en España, hemos llegado un poco con retraso. Hace 20 años en Italia, Donati mismo hablaba de la EPO en el 93, denunciaba el uso del pelotón cuando aquí todavía estábamos en Albis. En otros países, en Francia, el caso Festina en el 98, la prensa estuvo súper combativa y aquí todavía estábamos casi algunos llorando por los pobres directores españoles que les estaban relajando a la policía. Y ahora, al final, yo creo que gracias a la Operación Puerto hemos empatado por lo menos el partido. La evolución también es un poco la lucha de la contradicción de nuestro propio ejercicio periodístico. Estamos para vender victorias y éxitos y también nos enteramos de la cara oculta, ¿no? Y muchas veces nos exigimos para sobrevivir olvidar la cara oculta. Y una vez que la conocemos y conocemos toda la historia, ya nos es muy difícil volver a escribir con la misma libertad de antes, no porque sospechemos o no sospechemos de cualquier atleta o cualquier deportista, sino porque tememos que en cualquier momento la historia que hemos contado tan bonita sea una historia falsa. Estamos siempre en un hilo, en un alambre en el que siempre nos caemos por un lado por otro y recibimos de un lado y del otro. Pero al final, no sé, es también nuestro oficio y es lo que le hace así. Bueno, Carlos ha
igual nos puede hablar también sobre la percepción que hay del tratamiento periodístico en España, en los países del entorno, en concreto en Italia. Bueno, mi historia es bastante curiosa. Estábamos hablando antes, yo llego aquí en el mayo de 2006 y nunca me había ocupado de dopaje y bueno, está ya la operación Puerto. Así que desde ahí no hay vuelta atrás. Bueno, yo diría que lo más importante es mirar las cosas de manera supranacional. Aquí ahora estamos en España, toda esta tertulia se podría hacer en Francia, con corresponsales extranjeros, o en Italia, o en Alemania. Esto para mí es el punto más importante. Aquí todavía no se ha superado el España contra el mundo. No es así. Lo de Donati esta mañana ha sido muy impactante y lo de la usada en Estados Unidos han derrumbado a Lance Armstrong. Más que esto no hay, ¿no? Es el deportista más famoso del mundo, bueno, con 3 o 4 más. Yo veo que aquí todavía cuesta un poco esto, se ve todavía como casi una guerra personal, una batalla personal, pero en estos 7 años que llevo aquí y que ha estallado la operación Puerto, bueno, ha habido, la prensa se ha portado para mí muy bien, todo ha sido tratado, uno después puede tratar más o menos, pero también yo pienso que el país tiene que crecer, ha crecido el deporte, ¿no? Ha llegado la edad de oro de España y tal, y hay problemas de dopaje, como en todos los países, y también la sociedad y el periodismo tienen que enfrentarse con esto, esto. No sé si por aquí, porque se ha sentado toda la prensa internacional junta, debe ser... Sí, no nos solemos mezclar, ¿eh? No, siempre... No se quieren mezclar. Sí. No sé si vosotros, que también habéis vivido estos últimos años de dopaje, habéis visto un gran cambio en el tratamiento periodístico a esta información. Antes lo hablábamos, ahora para hablar de dopaje no solo hay que saber de deporte, hay que saber de medicina, hay que saber de aspectos jurídicos, hay que saber aspectos técnicos, científicos. Yo creo que la evolución mental de la prensa española, lo digo en genérico cuando tal vez no debiera, porque no todos los periódicos son iguales, no todas las radios son iguales, cada cual tiene sus objetivos, pero sí que en modo global yo creo que la prensa española se ha dado cuenta, sobre todo yo creo que a raíz del Tour del Festina, que esto no podría seguir así, que no se puede estar volviendo la cara a una realidad, como bien decía Filippo, que se da en España, se da en Francia, se da en Zimbabue, se da en toda el orbe, porque la trampa es casi consustancial al ser humano y la gente, lo explicaba esta mañana Donati, que la verdad creo que nos ha impactado a todos, desde el año 1904, desde que se detectó el primer caso de una trampa en el dopaje. Por tanto, yo creo que la prensa española ha evolucionado al nivel que se han ido sucediendo los acontecimientos. Probablemente un caso que todos recordamos es el Tour del 98 de Perico, cuando sucedió aquel positivo, falso positivo, llámalo como quieras, y hubo una reacción determinada en torno a eso. Yo creo que lo que hay ahora es una conciencia evidente de que el problema ha de abordarse de otra manera. Hay que contar las cosas como son, y de la misma manera que elogias al deportista que consigue gestas espectaculares y que nos emociona a todos, si hay que contar que dio positivo o ha hecho trampa, pues hay que hacerlo con la mayor naturalidad posible y siempre cotejando, preguntando de un lado y preguntando de otro. El periodismo no tiene mucho más. Claro, porque muchas veces, bueno, igual Pablo, no. Sí, claro. Sí, yo no soy tan optimista como mis colegas. Creo que el periodismo español todavía queda una revolución. La prueba es que creo que periodistas que entienden de dopaje, pues ahora mismo hay uno o a lo sumo 2 por medio. No creo que haya más. ¿Tú crees que debería haber más? Evidentemente, si el dopaje es un problema de todos los deportes, no es un problema solo, porque además se da la circunstancia de como la aproximación de la prensa española al dopaje se hizo al ciclismo, que fue el primero, que por
deporte que, digamos, lo persiguió de verdad, pues casi todos los colegas que tengo alrededor son colegas de ciclismo y de dopaje. Vemos en los países anglosajones, por ejemplo, que hay una organización que se llama Play the Game, que son periodistas que se dedican exclusivamente a los amaños de partidos y a los asuntos, digamos, turbios del deporte, ¿no? Entonces es muy difícil, al final, saber dónde está la línea, porque, no sé, eruditos como por ejemplo puede ser Carlos Arribas del tema de dopaje, luego al día siguiente tiene que existir la etapa del día. Y podrá reducir en 3 adjetivos la gesta que ha conseguido el ciclista, ¿no? Pero seguirá contando esto como una gesta y no con la desconfianza, por ejemplo, que muchos de este grupo que te digo de periodistas pues miran al deporte con la única, yo creo que el único objetivo pues de saber la verdad de lo que ocurre, no en ningún momento pues descalificar a un deportista o a un deporte, ¿no? Entonces en eso creo que aún falta una revolución en el periodismo español. Pablo quería apuntar algo. Yo creo que sí, que seguro que se han cometido un montón de errores, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hacer periodismo de dopaje es complicado en España. Se juega con una información muy sensible que puede afectar a mucha gente, que puede terminar con la carrera profesional de deportistas. Te expones a una lluvia de demandas. Es complicado buscar fuentes de información porque son muy pocas y las calles están muy cerradas. A ninguna federación le interesa informar sobre el dopaje. Lo mismo pasa con deportistas. Y luego lo que tú has dicho antes, no solamente hay que saber de deportes, hay que saber de derecho, de economía, de medicina. Todo eso complica mucho la labor. Hace Gerardo, periodistas especializados en el dopaje, medio contra uno. Además es un trabajo que no está muy agradecido. Quiero decir, quizá porque es realmente ingrato, ¿no? Hablar de este... No sé si Guti, que no ha... en este primer turno... Bueno, yo comparto muchas cosas y discrepo en algunas otras. Yo creo que en la lucha del periodismo español ha ido un poco a la cola dentro del periodismo mundial, por lo menos en el entorno, digamos, ciclista, que es donde se generó el caso de Festina y todo. Hemos ido por detrás de nuestros colegas franceses, de nuestros colegas italianos, alemanes, belgas, y no solo los periodistas, hemos ido por detrás también los legisladores, porque aquí la ley antidopaje ha tardado y además se hizo unas lagunas, por eso hay que corregirla. Los jueces todavía creo que no están suficientemente sensibles con este asunto y por eso estamos con el debate que estamos, con nuestra base de las pruebas. Y buena prueba de que desde mi experiencia personal, en el caso Festina, mientras que fue muy difícil, porque los periodistas que yo no estuve, estaba un compañero, se llama mejor, pero los periodistas de ciclismo somos gente que normalmente convivimos con el 100 días al año, 25 años seguidos, fue difícil afrontar aquello. Por eso, a lo mejor entiendo cuál fue la reacción, la entiendo por una parte, pero otra vez no entiendo la reacción que hubo en España fue que varios medios, que no voy a citar porque no viene el caso, porque además digamos que han prescrito, que ahora ya somos diferentes a aquello, lo que hicieron fue irse del Tour de Francia en solidaridad con los ciclistas. ¿Crees que marcó un antes y un después o crees que marcó un antes y un después en nuestro entorno? Yo creo que en España no surgió habían pasado otras cosas después. Hubo un caso Bueles que ya empezaron a sacar los colores. Aún así los periodistas tratábamos este asunto como si fuera una cosa que solo pasaba en otros países. O sea, se os daba muy bien hablar del dopaje de otros, pero el nuestro no tanto, ¿no? Y además Bueles pasó de ser Juanito y Viva el Rey a ser otra vez alemán en cuanto dio positivo. Luego vino el caso que vi yo primera persona, el caso me tocó a mí, y yo ahí realmente no vi, sí, los medios se hicieron eco, unos más que otros, pero no vi que se aprovechara eso como para decir, aquí ya está habiendo un problema bestial de dopaje, vamos a ir a lo de los medios, a lo de los legisladores, que por aquel entonces todavía decían que aquí no hacía falta una ley antidopaje, que con la ley contra el delito de la teníamos el delito de la salud pública, eso valía, ya se ha demostrado que no, ya se ha demostrado que han sudado para sacar una condena en la operación Puertos, esa ley no valía. Y los medios, pues bueno, yo tuve que aguantar incluso de compañeros, no lo voy a decir con récord, de verdad, no lo voy a decir récord, pero pasó aquello, compañeros que hasta me retiraron de salud.
Yo que el pelotón me pueda retirar el saludo, lo entiendo. Sí, pues porque precisamente a lo mejor se vio como una agresión que un periodista que vivía con ellos, a mí un director de entonces me dice, es que tú has traicionado a la gran familia. Me suena un poco mafioso, pero lo digo así. Tú has traicionado a la gran familia. Bueno, que miembro de esa gran familia, que también estaba algún periodista, me refiero a saludo. Realmente yo creo que el punto de realmente impresión, lo ha dicho Carlos, fue la Operación Puerto. En la Operación Puerto, en realidad solo me iba a contar esta del caso Manzano, con nuestros hermanos fuentes, etc. Pero ya tiene una validez, digamos, que ya la operación la hace un guardia civil y con el visto bueno del juez, y eso ya es una cosa. Ya no se ha echado el punti de Manzano diciendo cosas. Luego hablaremos sobre temas concretos sobre la Operación Puerto, que evidentemente vosotros la habéis seguido con especial interés, pero mencionábamos a la prensa internacional y me gustaría saber si esta percepción que Guti tiene desde España también se tiene desde los países de nuestro entorno, esta evolución que ha vivido la prensa española, o se sigue entendiendo, como apuntaba hace un momento Filipo, como algo personal cuando se habla. Por desgracia, buenas tardes a todos. Tengo mucha suerte porque hay un alemán, argentino-alemán, pero tú vienes con el pasaporte alemán aquí, y un italiano. Así que no es culpa de los gabachos. No, es verdad, porque ellos, es verdad. Pero es que esto, tú lo sabes muy bien, lo hemos hablado muchas veces. Hay un sofá con un italiano. Exacto, ¿no? Pero el tema es que no me siento solo porque muchas veces el tema del dopaje, porque la gente asociaba, por ejemplo, un control hecho por la UCI a la dirección del Tour. Porque la gente no sabe que no sabéis todos, pero no es el Tour quien va a buscar. Entonces, lo explico por eso. Entonces, muchas veces, ¿por qué en Francia se hablaba, porque en el ciclismo se hablaba dentro de Francia de un biftec comprado en Irún? Era culpa de los franceses. Era muy fácil para los españoles. Era, hombre, los gabachos que nos tienen envidia. Pero ¿tú realmente crees que esa percepción que tú ves en el pueblo francés tiene su eco en la prensa, o esa percepción es fruto de lo que leen en la prensa o ven en la prensa? Lo de los guiñones hace año y medio, Gabinete de crisis en la Embajada de Francia, llamadas al instituto, déjame, te lo explico. Y en un edificio cercano aquí también, gabinete de crisis. Llamadas al instituto francés, a la embajada, en mi Twitter, en mi Facebook, insultos, putos gabachos, perdón, putos gabachos. Es que no era un tema español, no era un tema internacional, era un ataque de los franchutes, de los gabachos, en contra de los españoles, porque éramos unos envidiosos. Entonces, el cambio de chip se está haciendo poco a poco, pero hace año y medio hubo una campaña enorme, Y yo me acuerdo que aquí un candidato a la presidencia del gobierno y un presidente del gobierno también lanzaron mensajes un poco extraños, dando a conocer eso, que eso venía del enemigo del exterior, ¿no? Entonces, eso hizo mucho daño, yo creo, a los que aquí en España queréis y estáis cambiando la imagen y la percepción y el trabajo que se está haciendo en España, ¿no? Entonces, es un tema muy sensible porque cuando se habla de dopaje, cuando se habla de deporte, se habla de orgullo nacional, ¿no? Entonces, que un periódico francés como el mío, el Equipe, porque en el Equipe hay un señor que es seguramente el mejor en el mundo en el tema de investigación contra el dopaje, que es Daniel Ressieux, que él no va a escribir nunca de otra cosa que no sea dopaje. Su trabajo es esto. El Equipe le paga para estudiar, trabajar, escribir sobre el dopaje siempre. No fue él que está por de Armstrong. Entonces, lo que quería comentar es eso, que cuando el Equipe publica cosas sobre el dopaje, no va en contra de un país, ¿no? Intentar destapar cosas que han pasado. Y para mí, la gran alegría y la esperanza que tengo y que tenemos en Francia es que en el 98 fue un francés, era Richard Virenque, Ricardo Virenque, tal como se dice aquí, ¿no? Virenque. Era la ilusión del pueblo francés. El ciclismo es muy importante en Francia. Es patrimonio nacional, el Tour es patrimonio nacional. Y el Equipe escribió de esto. Y el Equipe lo contó todo. A pesar de, o aunque, el Tour está organizado por una empresa que es dueña del periódico. Y eso no ha bajado las ventas. ¿Eso lo dices porque si el Equipe no hubiera sido de esta empresa hubiera contado más? ¿O
No, justamente. Es que se puede hablar de dopaje y seguir apostando por el deporte. Se puede admirar a los deportistas, soñar con el deporte. Y hace un poco tiempo tuvimos una charla con el director del Tour, una comida en el diario AS. Las audiencias del Tour de Francia son mejores que nunca. Se vende el Tour, las imágenes del Tour por el mundo entero. Es decir, hablar de dopaje, denunciar esta vergüenza, no perjudica al business, incluso de lo que es el entertainment, como dicen los americanos, de las imágenes del deporte. Entonces, por eso yo creo que si hay, a lo mejor aquí en España todavía hay gente que dice, oye, no vayamos a quemar el chiringuito, ¿no? No. Destapando esto, se puede seguir viviendo y promocionando el deporte. Y luego, Sebastián, que hay un alemán y un argentino en la sala y todavía no ha hablado. Esto es un argentino que... Espero que no lo entienda Federico como un ataque. Pero no es bueno ponerse medallas nunca, ni nosotros ni nadie. En serio, Yo no, ni tu diario. Tu diario ha tenido una evolución muy curiosa. De pasar en el 98 o hasta 90, en 2005, también recibió sacarlo de Armstrong, lograr la portada con la Maison Armstrong. Pocos meses después despedir a Pierre Balesté, que escribió un libro sobre Armstrong, y decidir que el dopaje ya no vendía y dejar de que los especialistas en deporte escribieran de dopaje, que solo escribiera el especialista, que es la solución que propone Gerardo y con la que yo no estoy de acuerdo, en primer lugar, porque es la solución hipócrita. Es decir, tenemos especialistas que hablan de lo bueno que es Nadal y de las medallas que ganamos, y si Nadal o cualquier otro deportista español o Marta da positivo, tenemos a otro que es el que la entierra. Así el periodista que escribe del deporte puede seguir siendo amigo de la figura y el otro tiene libertad para criticar. Yo creo que la verdadera verdad de cualquier periodista es comprometerse con lo que sabe y poner todo lo que sabe. Y no es solo poner 4 adjetivos para tapar la cosa, sino escribir todo lo que sabes en cada momento de cada persona. O sea, eso de tener un entrenador que haga la página negra y una figura que haga la página amarilla me parece la peor solución. Y es a donde ha ido el equipo, donde ha ido cantidad de prensa. Vender triunfos y dejar... ¿Hace cuánto que los especialistas de ciclismo no hablan de dopaje, Frederic? Yo como Filipo no soy ningún especialista en dopaje, pero a mí me tocó seguir Operación Puerto. Entonces, en mi periódico hay un gran especialista que es el mejor de todos, pero todos estamos capacitados y nos piden que escribamos de esto. Entonces, por aludido, contesto. Pero me alegro que, no vamos a enfadarnos, pero me alegro que de este ataque, porque demuestra lo que hemos vivido, lo que ha vivido el equipo. Pero es muy significativo de lo que ha pasado en los últimos años. Lo tengo, por supuesto, porque, vamos a ver, es que cuando ves lo que ha sacado el equipo y lo que ha sacado Dani en los últimos años, lo de esto es el equipo. Entonces, si eso no basta, Puede ser el caso de como le llamó la persona que no gustaba que hablara de dopaje. ¿Puedes contar por qué se fue tan discreto del club? Perdona, yo no entro en eso porque eso de Francis Clare no lo sé. Yo sé simplemente que en mi periódico todos estamos capacitados escribiendo dopaje y que yo lo he hecho este año. Entonces, esta teoría tuya no vale. Pero es muy significativa de lo que explicaba antes, ¿no? De que todavía falta la evolución. Sí, buenas tardes. Voy a salir un momento de la polémica, pero quería apuntar 2 cosas, comentaron acá Guti y Carlos también. El tema que planteaste de la familia me parece muy interesante porque sucede en el ciclismo, sucede en el tenis, que es un deporte que cubre mucho, sucede en el fútbol, vienen y nos dicen la familia del tenis, la familia del fútbol, ¿no? Y creo que debemos tener muy claro los periodistas que nosotros no pertenecemos a esa familia, ¿no? Y en el tema del doping está clarísimo también. El error, el problema, la falla, quebrantamiento moral, legal, lo que quieran decir, parte por el deportista, por las federaciones, por los gobiernos que no hacen su trabajo. No somos los periodistas los encargados de solucionar el tema del doping. Eso me lleva también a algo que escuché esta mañana por parte de Sandro Donati, que es el tema de la responsabilidad de los periodistas y se habló del periodismo deportivo. Yo llevando las cosas al extremo diría que el periodismo deportivo no existe. Te explico. Existe solo el periodismo. Es decir, nosotros podemos cometer errores, podemos acertar en mayor o menor medida
económica mundial, periodismo económico, como quieran llamarlo. Tampoco acertaron, también hay un montón de asuntos que discutir y que cuestionar. En definitiva, lo que se trata es de hacer periodismo deportivo, económico, de cultura, de sociedad, político, es periodismo. Y si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, estaremos ayudando indirectamente. Ahora no tenemos ninguna responsabilidad directa en cuanto a frenar, sostener, promover o no promover el dopaje. Planteaba Sandro Donati también esta mañana el tema de la televisión, que creo que es un asunto clave porque el mundo y las nuevas generaciones son cada vez más audiovisuales, y es cierto que mientras el periodismo sobrevive a duras penas, pero sobrevive y ganará, espero, en medios impresos, en medios online, en la televisión hay cada vez menos periodismo. Y si los grandes eventos deportivos discurren sobre todo a través del televisor, que a su vez tiene un interés en ese negocio y no puede por lo tanto hacer periodismo porque el hacer buen periodismo atenta contra el negocio, tenemos un problema. Y brevemente, antes de que el micrófono se escape, en cuanto a España, creo que ha ido teniendo una evolución muy interesante. Creo que esta tertulia que estamos teniendo hoy acá es un buen síntoma de que algunas cosas empiezan a cambiar. Vamos a ver qué sucede con el próximo caso de doping resonante en este país. Me pareció personalmente cierta oportunidad perdida la resolución de la Operación Puerto, no por el resultado en sí, aunque la decisión de la jueza de ordenar la destrucción de las bolsas pueda ser visto desde afuera como algo tremendo, en efecto lo es, pero me parece que España no terminó de aprovechar del todo esa situación. Si la jueza hubiese ordenado entregar las bolsas, identificarlas, se lo podía aprovechar en sentido positivo. Cuando se ordena la destrucción, alguien de peso debió haber salido a decir una serie de cosas que también se benefician directamente a la candidatura de Madrid 2020. Y corto aquí para que hable el resto de los colegas. No sé si Guti quería apuntar varios temas que luego abordaremos. Solo una puntualización. Bueno, más asustado con lo de que el periodismo deportivo no existe. Porque entre que no existe ya el periodismo deportivo y los 7 Tour de Astro en los que estuve, tampoco yo ya, mi mujer no sé qué debía decir, que lo que me he dedicado los últimos años. Ya no tienes nada. Entiendo dónde lo dices y ya está lo comparto. Pero bueno, dicho esto, aquí hay dos representantes que somos de periódicos exclusivamente deportivos, ¿no? Sí, no, lo comparto, por donde tú lo has explicado, lo comparto. El matiz que te quiero hacer era otro. Es que además, en nuestro caso, hay un agravante. Nosotros, realmente, nuestras ventas, cuando crecen, es cuando hay una gesta deportiva. Nosotros vendemos periódicos cuando gana La Roja, cuando gana Nadal. Y las desgracias, pese a lo que muchas veces es que esto hay que verificarlo también un poco, ¿no? Hay una opinión por ahí que se cree que es que habláis de dopaje porque vende, ¿no? El dopaje, menos en los periódicos deportivos, ratificado, ¿no? Lo que estoy diciendo, no vende. Lo que vende es todo lo contrario. O sea, yo me dediqué al periodismo deportivo en su día porque a mí porque quería contar en gestas, ¿no? Contar gestas. Ni me imaginaba que a esta factura de mi carrera iba a tener que saber de derecho, de farmacia, de medicina, hoy la comunidad hemos hablado hasta de derecho fiscal, ¿no? O sea, tenemos este añadido y esta dificultad. Sin embargo, si afrontamos estos asuntos es porque creemos que realmente somos periodistas y porque tenemos esa obligación moral y ese compromiso social. ¿Y echáis de menos, Guti, más información periodística sobre temas de dopaje? Que si echáis de menos tener más espacio para hablar sobre eso, para profundizar. Falta, y más ahora con la crisis, además, el papel está muy caro y hay que reducir. No, el dopaje hay que informar cuando hay, y es verdad que los periódicos españoles, los especialistas que han hecho un poco periodistas casi forzados, no forzados, sino que nos hemos visto dentro de unos deportes que estamos afectados por este suceso, hemos tenido que debido a eso, ¿no? Y en ese sentido también es como la labor, aunque nos cueste, que tenemos que ser los mismos periodistas que contamos la miseria, no que contamos la gloria también. Lo decía Pablo antes, cuando hablábamos, el periodismo deportivo que se encarga de estos temas es especialmente ingrato, porque tienes que hablar de las sombras de la fiesta, que es el deporte, ¿no? ¿Tú crees que eso realmente es un problema para vosotros? Como periodista no es un problema, tienes que informar de dopaje, informas, ¿no? Pero cuando te vas a casa te queda una sensación mucho más desagradable en cuanto estás contando una gesta, ¿no? Y además, el
siempre tiene... Mira, ahora que dices esto, y porque seguro que surgen muchas preguntas, bueno, si tenéis alguna cuestión que plantear, sin problema lo podemos hacer. Al hilo de esto que comentabas, ¿crees que ahora los deportistas se enfrentan a vosotros con más reticencias? ¿La relación periodista-deportista ha sufrido también algún cambio en esta evolución? Yo me dedico al ciclismo, sobre todo en los últimos 10 años, y yo creo que sí que hay una evolución. Antes yo creo que eran mucho más cercanos, tanto los directores como los corredores, ¿no? Podías ir a las salidas y a las etapas y podías hablar más tiempo con ellos de una forma más franca, ¿no? Ahora lo es más reticente, ¿no? Y eso se nota. Yo creo que incluso se nota hasta en la elaboración de la noticia, ¿no? Pero esto es interesante. ¿Por qué el ciclista es más reticente? Porque ya no estás en la gran familia. Esto es el problema. Bueno, yo nunca he estado en la gran familia, no, soy un periodista que me dedico a informar. Sí, no digo, pero lo que decía Guti, es así. Si tú dices algo, estás traicionando. Claro. Esto, hombre, a mí... ¿Os han llegado a plantear esto de o conmigo o contra mí? Bueno, depende, aquí, a mí personalmente no, pero yo no soy tan cercano de ciclistas o atletas, así que el fútbol es un poco diferente, ahí es mucho familia todavía. No se habla del dopaje en el fútbol, así que todavía no nos hemos casi planteado. Pero una cosa, esta mañana para la profesión es complicado porque el vídeo que ha puesto, el primer vídeo del abogado de Lousada esta mañana, con las declaraciones de Armstrong, es tremendo. Esto era solo 3 minutos. Armstrong lleva 12 años diciendo que no se ha dopado. La información, como decía Pablo, no es que tú la encuentras ahí por la calle, es complicado. Esto para la profesión, aquí no es España, Italia. ¿Cómo te pones enfrente a un ciclista de este nivel? Esto para la profesión, no sé en cuántos sectores de la profesión tú puedes encontrar una situación tan complicada. Entonces sí, hay la sospecha, muy bien. Así que casi peor, porque todos sospechan, no tienes pruebas, él gana y te dice que no se dopa. ¿Y ahí cómo se siente el periodista? ¿El periodista ha contado la gesta de un gran deportista? ¿Cómo se siente? Te sientes mal, evidentemente, porque lo que te gusta es contar emociones, lo que te gusta es transmitir pasión, lo que te gusta es hacer disfrutar a la gente con lo que tú disfrutas y evidentemente te cuestionas todo prácticamente. Lo que a veces nos preguntamos, la gente que no es por centralizarlo en el ciclismo, pues sí que es verdad que a la fuerza casi nos hemos visto obligados a ser especialistas en dopaje, pero a veces te preguntas, ¿y por qué solo nosotros? ¿Por qué solo nosotros nos preguntamos cosas? ¿Por qué solo los periodistas que hacemos ciclismo indagas, miras, preguntas y evidentemente te chocas contra muros? Claro que existe el conmigo contra mí, porque el dopaje al final es lo que fractura todo. Fractura una relación, fractura un patrocinio, separa a la gente y puede hundir un negocio o, como decía antes Frederic, pues también puede regenerar la vida deportiva, como regenera la vida pública, una transparencia en la política o pues unas cuentas claras o una economía transparente. Lo que sucede es que nosotros estamos no maniatados, pero sí condicionados porque el deportista evidentemente te trata de otra manera. Eso es así. Que en este sentido yo creo que muchas veces nos engañamos los propios periodistas deportivos y buscamos casi o la amistad o el cariño o la complicidad con el deportista pensando que porque nos saluda al final de un entrenamiento para charlar o toma un café va a ser amigo nuestro y va a aceptar que escribas lo que puedas saber sobre ellos. Y ni tú eres su amigo ni estás en su mundo, él tiene sus intereses, su forma de pensar. Y aparte, una cosa que distingue a los periodistas, a los deportistas de élite, que es con los que hablamos, que tienen todos una cabeza muy especial, que es casi imposible penetrar en su forma de razonar. Entonces, cuando tienen un problema, ellos no pueden entender que tú no solo no veas su problema, sino que metas el dedo en la herida de su problema. Y se crea una fractura que no es tanto ni de buena ni de mala voluntad, sino de falta de entender. ¿Y por qué cuenta esto de mí? ¿Y por qué dice esto? Con los amigos que éramos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Lo que no he hablado de amistad, hablo de relación. He hablado de relación. Una amistad, pensar que eres íntimo amigo de un deportista es
ser medio tonto, o sea, te estás engañando, pero completamente. Tú ejerces tu profesión, él ejerce la suya, y lo que tú intentas es básicamente informar. Pero sí que es cierto, y a todos nos pasa, y te gusta el ciclismo y te gusta transmitir épica y pasión por un deporte que conmueve realmente. Entonces, pensar que eres amigo del deportista es ridículo, esa es la verdad. Exacto. Lo que pasa que es que... Exacto. Y lo que pasa que yo creo que hay una falta de comprensión absoluta del trabajo que tú ejerces. O sea, tú no estás ahí para tapar nada, ni para ensalzar gratuitamente nada. Si lo hace bien, lo cuenta bien, y si da positivo, da positivo. Es bastante simple, creo yo. Pero hay un tema simplemente lo que decías tú, la relación es obligatoria. Yo tuve que gestionar el tema porque el primer juicio de la Juve había muchos franceses y futbolistas campeones del mundo del 98. Y yo y otros compañeros, que no somos especialistas de dopaje, tuvimos que gestionar en la relación con grandes futbolistas lo que se escribía en el periódico. Es decir, y eso lo tienes que manejar tú también. Es decir, que no vamos a hacer en plan, yo no soy, no, perdón, tú tienes que seguir escribiendo y tienes que seguir teniendo relación con la persona para hacer tu trabajo. Mientras tanto, en el periódico, otra persona escribe de esto y lo tienes que gestionar. Yo recibí llamadas de ¿qué has escrito? Y dije, no soy yo. Vale, pero para mí eres tú. Pero eres tú. Y tienes que gestionar esto. Y no se trata de tal, pero y tienes que intentar explicar la cosa. No, pero simplemente, y luego ser honesto, que cuando alguien está en un juicio de la Juve como testigo, tienes que ser muy claro tú como periodista para que la gente no entienda de que es culpable de dopaje, sino que simplemente es testigo. Y yo sé, por ejemplo, en el caso de futbolistas franceses, que hay otros periódicos que se han equivocado con esto. Entonces, estoy de acuerdo contigo, hay que gestionar esta relación. Entonces, no podemos siempre poner, no, yo soy tan gran periodista que tal. No, es que tenemos que escribir, que hacer nuestro trabajo. Entonces, el tema del dopaje está ahí. Es decir, y no puedes estar siempre alejándote del periodista porque has sido testigo en un juicio, porque tú tienes que seguir escribiendo. También depende del colectivo al que te enfrentes. Quiero decir, la respuesta del ciclismo a la operación Puerto es la misma que el atletismo en la operación Galgo. El atletismo en la operación Galgo, el propio atletismo aplaudió por la operación Galgo. Entonces, la relación del periodista con los atletas en la operación Galgo fue muy distinta a la del periodista con la operación Puerto, donde todo era mucho más hermético y mucho más opaco y mucho más difícil de gestionar, ¿no? Ahí sí, perdón. Al hilo de esto, no sé si la palabra gestionar la relación es la más adecuada, ¿no? Pero entiendo por dónde va Federico. En todo caso, creo que es muy importante tener claro que no somos amigos del deportista, porque eso después complica todo. A su vez... Pero si no tienes relación, no puedes hacer tu trabajo de periodista. No, claro, pero eso es ser un buen periodista. ¿No? Es una relación. No tan cerca que te quemes, sino tan lejos que te congeles. Pero bueno, es un punto medio. Ahora, también para el periodista es importante tener cierto acceso. Y los periodistas necesitamos viajar y estar cerca de las cosas y verlas. Y en un contexto como el actual de crisis económica, donde cada vez se viaja menos, cada vez está menos cerca, también el periodista tiene una presión renovada que sabrá gestionar, en este caso sí me gusta la palabra, que es cómo acercarse al personaje en cuestión y sortear la intermediación de ese ser a veces diabólico que es el relaciones públicas o el jefe de prensa, ¿no? Porque si tu jefe te manda a cubrir el Tour de France, Roland Garros o el Mundial de Fútbol y volvés sin ninguna entrevista, sin ninguna cosa distintiva, porque desde el entorno del atleta en cuestión te están congelando, no te dejan acercarte, probablemente no vuelvas a viajar y eso no lo quiere hacer ningún periodista. Entonces es una situación cada vez más delicada, pero hay que hacer cada vez más periodismo. Este tema sí me gustaría que lo habláramos también, la relación que la prensa deportiva tiene con las organizaciones, con los responsables de comunicación de las organizaciones, pero si os parece podemos abrir un pequeño turno de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta que poner sobre la mesa o algo que quiera que abordemos. Si buscamos un micrófono, si no, tienes que demostrar tu hombría. Sí. Tal vez no sea el mejor sitio para hablarlo aquí, porque, bueno, está la jefa ahí delante y es del dopaje. Muy bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta? No mi pregunta, pero ¿no creéis que
gracias a los medios de comunicación no escritos, sino televisión más que radio, y dado lo que se les ha pedido a todos los ciclistas, centrándome en el ciclismo, también en el tenis, pero más en el ciclismo, se ha favorecido al dopaje, porque una persona no puede aguantar 7 puertos de alta categoría en 2 semanas. En cambio, hace 20 años eran 3 puertos, ahora son 2 semanas, 7 puertos. Yo creo que parte de culpa la tenemos nosotros los medios de comunicación, no solo el ciclista. Ya lo dijo David Millar también. Pablo, ¿está totalmente de acuerdo contigo? Estoy de acuerdo contigo. En el mundo del dopaje hay mucha hipocresía. Se piden resultados inmediatos, pide la sociedad, lo pide los medios de comunicación, pide los aficionados. Sobre unos deportes se centran más que en otros, pero lo que pasa en el ciclismo no pasa en otros deportes. En el fútbol no se pasan casi nunca controles de sangre, lo que significa que no se busca algo. En el atletismo y en el ciclismo pues antes. Evidentemente que no se puede superar un Tour de Francia sin tomar antes. Hay mucha diferencia, Pablo, ahora que apuntabas esto del fútbol, hay mucha diferencia a la hora de abordar información periodística relacionada con el mundo del dopaje en determinados deportes. Hay mucha diferencia entre un deporte y otro. Es mucho más fácil informar del ciclismo que otros deportes. ¿Por qué? Para mí se fija consustancial el dopaje al ciclismo. Hay una sospecha permanente, ¿no? ¿No crees que también hay... Pues el ciclismo más algo del fútbol siempre se trata de esconder, de taparlo de alguna forma. Pero ¿no crees que también parte de culpa la tenemos nosotros? Digo que sí, sí, lo estoy diciendo que por falta a lo mejor de valentía o de arrojo. Sí, yo meto ya a todo el mundo en el saco. Y, perdona, Miguel, no es tanto falta de arrojo. Estaba acordando ahora, y en la comida hemos estado hablando de casos que ha habido aquí en fútbol, el caso Gulfey, el caso Guardiola. Entonces, al principio podíamos, los que entendíamos, nos dejaban escribir, pero llegó un momento en que fue coto cerrado de la gente del fútbol. Gulfey se convirtió en un caso de revuelta popular en el País Vasco contra Madrid, que se estaba acusando. Guardiola, la gente del fútbol empezó a decir que era imposible que se dopara, que estábamos equivocados, que era inocente, y ahí estábamos perdidos, no se podía ir más allá. Pero no tanto la gente del fútbol, del periódico, del medio, sino el ambiente del fútbol o el ambiente de España. Y ahí está, ahí... Porque ahí muchas veces los sentís o utilizados o presionados. Ni utilizados ni presionados. Al final no tienes espacio ni parece que a la gente... Antes hablaba también Donati, lo estamos mencionando todo el tiempo, de la prensa deportiva que enfatiza el triunfo. O sea, por ejemplo, en la víspera de la final de la Copa de Europa de baloncesto, todas las portadas eran en Madrid. Perdió y al día siguiente salía pequeñito, no ocupaba la portada de la derrota, ¿no? Más símbolo que eso. Y en ese sentido, el fútbol, o parece que creemos que el lector de prensa deportiva o el lector de deportes solo busca que le cuentes cosas bonitas y triunfos. Y eso es básico en el fútbol. En el fútbol nunca hay debates serios. El debate del lunes es si Mourinho insulta a Florentino, si es tonto o no es tonto, pero no se va más allá, no se entra en los fondos que manejan los equipos de fútbol, ya no hablo de dopaje solo, sino de cantidad de cosas que sustentan el negocio llamado fútbol. De eso no se puede excluir, porque parece que te estás cargando eso. Y no es porque no queramos, sino que no hay espacio, porque parece que la sociedad no quiere saber eso, no quiere que le hundas en Madrid, porque el domingo es su válvula de escape. El día de mayor alegría de su vida a ver jugar al Madrid. Yo creo que se parte de un apriorismo falso de entrada, y es que se dice, pero vamos a ver, para un futbolista, ¿para qué necesita doparse? Si regatea fenomenal, no necesita doparse, Zidane no necesita nada porque regatea de maravilla, el otro corre muchísimo, y me das cuenta también que es una cuestión de resistencia física, de aguantar una carga de partidos brutal durante toda la temporada, de que no corres igual, no ganas o no, yo no digo que lo haya, digo que es una cuestión evidente que si en el minuto 90 corres igual que en el minuto 1 tienes una ventaja sobre el rival. Es decir, todo ese tipo de preguntas, que son preguntas, no respuestas, nadie se las hace. Igual que nadie, yo de la Operación Puerto recuerdo un detalle que no conocíamos y lo conocimos durante la Operación Puerto, pues las siglas RSOC. Las siglas RSOC
involucran de alguna manera a la Real Sociedad en una trama que no se sabe lo que es, pero que está en la luz, ha salido a la luz. Es que ocupó 10 segundos en todos los noticieros, 10 segundos en todo, y volvimos a Mourinho. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué no se profundiza en eso? No lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo, y es que el negocio no se puede derrumbar. Simplemente, si me permites, en el caso del fútbol es evidente que interesa a todo el mundo, pero para que los periodistas podamos hablar de dopaje del fútbol, tiene que haber controles, de verdad. La base es esta. El problema es que si no hay casos averiguados de dopaje en el fútbol, si los que hacen el mundo del fútbol, que controlan el mundo del fútbol, no lo hacen, de verdad, tanto como en el ciclismo, es muy difícil pedir y reprochar a los periodistas que escribimos de fútbol de no sacar a la luz. Es decir, nosotros podemos hablar de lo que existe, no está, porque es un tema muy delicado. No podemos decir, se sospecha tal, no, pero que haya controles de verdad, controles sanguíneos y que haya investigaciones. En este momento podemos hablar. Pero te quería solamente puntualizar, pero cuando surgió lo del RESOC no hay ninguna evidencia, no hay nada que vaya más allá de eso. Se puede preguntar, se puede llamar, se puede por lo menos profundizar, investigar, decir, hacer algo. Es que en ningún sitio se hizo nada, se dice simplemente vamos a informar de un tema que no nos gusta mucho, pero fíjense en ustedes lo que ha salido en la Operación Puerto. Ya claro, a nosotros tampoco nos gusta decir que este ha dado positivo o que el otro ha hecho tal cosa. No es grato. La gente no se lo pregunta y eso es una evidencia. Pero en todo caso... Sobre eso preguntó la prensa, porque salió en la Operación Puerto. Al instructor de la Guardia Civil que llegó al caso se le preguntó sobre ese asunto y no sabía nada. No, quería... Y yo desconozco si ha venido a la Agencia Española Antidopaje a declarar, si se le ha llamado. No lo sé. Igual que Castilla sí que sé que ha venido, a él no sé si se le ha llamado. Ahora, Frederic comentaba antes que no podemos escribir sobre lo que no existe, pero yo creo que si no hay controles serios, precisamente eso existe y eso es algo sobre lo que hay que escribir, ¿no? Evidentemente. Pero esto se escribe mucho, pero... No, porque el tema del fútbol es que a mí me gusta mucho el fútbol y estoy harto de que siempre nos digan lo mismo, de verdad. Y por eso, ojalá hubiera controles de verdad en el fútbol para poder hablarlo. ¿Pero qué sacan? ¿Que el portero que ha fumado un porro? No, por ejemplo, en un momento que cuando... El otro día salió cuando fue al Senado la ministra comunista Marilloso y denunció que en el 98 ella fue la que puso en marcha la policía en la Operación Cristina. Gracias a ella ha cambiado el ciclismo, gracias a Marilloso fue la ley antidopaje francesa. Y el verano del 98, a partir de la Operación Cristina, ella mandó hacer controles a la selección francesa que estaba concentrada en Cines. Y la Federación Francesa y todo el mundo del fútbol llamaron que se estaba loca, que se iba contra Francia y no hubo esos controles. Y ya lo denunció ahora 15 años después. O sea, si no hay controles de fútbol, como dice Sebastián, hay que contar por qué no hay controles de fútbol. Igual que hablas con Francia, lo que creo que se controla es que si no se lleva el mundial a Brasil, no son Brasil. Perdón, Miguel Ángel, falta un micrófono. Sí, se lo ha llevado... No, ¿dónde está? El micrófono inalámbrico que yo le he dado a Carlos, que alguien lo busque, por favor. Lo quitó alguien, ¿qué pasó? Ahora. ¿Dónde está? No lo sé, por favor que lo traigan para que podáis hablar, no por otro... Estáis tapando un micrófono. Tapa todo. No, vosotros no lo tenéis. Yo se lo he dado a Carlos. Lo buscamos. Bueno, simplemente quiero hacer una intervención y devuelvo el micrófono al sector de mi izquierda. Que no ahí ya vemos, ahí ya no pueden hablar. Que no quiero que se queden sin él. Dos cuestiones. Controles en fútbol. Yo tengo que decir el número de controles que se hacen en España en fútbol con el sistema actual, que es el mismo sistema que se aplica al ciclismo, al atletismo, al fútbol, al taekwondo, a todos, gestionados por las federaciones, y en este momento en España el fútbol es el mayor número de controles.
No voy a entrar a decir... ¿Sangre de orina o solo orina? Los deciden las federaciones. No, los deciden... No sé. No, Filipo, que yo, ocho, que estaba bien. Sé que es la eterna excusa que no tenemos todavía una ley adecuada. Quedan 15 días para esa ley adecuada. No, pero espera, hay dos temas. Uno de la ley, pero antes estamos hablando de las federaciones. ¿Qué deciden las federaciones? Un segundo, Filipo. En cuanto al fútbol, al menos por señalar que el número de controles y el tipo de controles que se hacen en fútbol, en ciclismo, en atletismo, son similares en cuanto a los métodos, tanto sangre como orina, y el número de controles que se hacen en fútbol es superior. Es verdad que las competiciones que hay en fútbol y los jugadores que intervienen en fútbol son mucho mayores que los que intervienen en otros deportes. Eso por un lado. Si no se utilizan los controles adecuados, hechos adecuadamente, por sorpresa y con las garantías de que se puedan detectar las sustancias que se deben buscar en un deporte que requiere esfuerzo y resistencia, no se va a encontrar. Pero no es un problema del fútbol, es un problema de todo el sistema de control de dopaje que existe en muchos países, también en el nuestro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar me gustaría lanzaros una pregunta que a mí me inquieta un poco. Os escucho, no podemos escribir, no hay papel, tienes que tener en ocasiones cuidado respecto de lo que escribes. Yo me pregunto, ¿quién decide cuánto se escribe sobre la imagen? ¿Tiene influencia los patrocinadores de los distintos deportes que a su vez son anunciantes en la prensa o no? No, solamente un apunte. El espacio decide la actualidad. Si sale un caso de dopaje, se informa sobre él. No tiene por qué haber una sección fija. No, ya digo que si hay una decisión previa sobre demasiado dopaje, no dopaje, eso no interesa, RSO dura solo... Dopaje interesa. Es una noticia que tiene siempre relevancia. Hay que informar sobre ello. Entonces, ¿por qué Carabia señala que respecto de RSO no salió nada más? ¿Cómo que no sé? Que se agotó la noticia en el momento... Sí, lo que digo es que estáis casi hablando de gremios, y es un poco el gremio periodístico que nos sacudió el Tour del Festina del 98 y empezamos a caernos del guindo los que no nos habíamos caído, y lo que sucede es que desde entonces tenemos, yo creo que una cultura y una mentalidad, no sé si diferente, no sé si mejor ni peor, creo que es la que hay. Es de informar de los temas agradables y de los desagradables. Lo que digo de RSOC es que el gremio de los periodistas que informan de fútbol o relacionados con el fútbol no se preguntan, no se cuestionan, no indagan, no miran, simplemente pasan la noticia por la superficie y no profundizan. O sea, hay un caso, es que la Real Sociedad quedó segunda en aquella liga. Creo que jugó la Liga Campeones, no recuerdo bien, jugó la Liga de Campeones. Estuvo disputando el título, creo que al Real Madrid, no recuerdo bien, no soy especialista. Estamos hablando del principal pasatiempo de ocio de la sociedad española, casi. El ciclismo está en un nivel, el atletismo, otros deportes, un nivel evidentemente mucho más inferior. El Giro ni siquiera se ve en España, a no ser que tenga la aplicación, etc. Y resulta que el tema de RSO no ha provocado ninguna respuesta. ¿Por qué? Digo dentro del gremio. Ni respuesta en la prensa ni en la... Eso, ni respuesta en la prensa de fútbol, ni respuesta en las autoridades, ni siquiera en la liga, que era el presidente de la liga. Y hubo pruebas de que el señor Zaffarán podía haber estado detrás del doping de su equipo en aquel año. Y ni la liga le preguntó a Zaffarán, y todavía el señor Zaffarán no ha abierto el pico, ya que no es ni presidente, de lo que pasó entonces. Por reconducir un poco... Y nadie se lo quería preguntar. Por reconducir un poco la tertulia, estamos introduciendo la relación que establecéis vosotros con organismos, con administración, con clubes. De esto también me gustaría que habláramos. Aquí hay mucho personal federativo, estamos en las instituciones. ¿También habéis visto algún cambio a lo largo de los últimos años? ¿Pensáis que sigue siendo o que es adecuada esta relación? ¿Hay disfunciones? No sé. Yo iba a hablar de RSOC, pero bueno. Contestado yo también. Si tienes alguna exclusiva, sí, bueno.
RSO sale durante el juicio porque un periodista de ASE va a entrevistar a un expresidente que es Iñaki Bayona. No. Sabía yo que le iba a sacar. Bueno, la primera fuente, digamos, más o menos directa, que confirma, que puede confirmar que ahí puede haber un caso, sale en ¿vale? Y al día siguiente salen otras serie de Los despachos y no por vender fuera a raíz no por vender el producto. No te digo, porque fuera se ha preguntado si... No iba a vender el producto, lo siento si alguien se ha molestado con el asunto. Digo lo demás, si lo que ha molestado. No, lo que quería decir es que la entrevista no la hace un especialista de fútbol. La entrevista la hace un especialista de ciclismo. Esto va un poco al hilo de todo lo que estamos hablando. Luego salen otros datos en el país que parecen corroborar. Lo mismo, los mismos datos. Y no entramos en polémicas. Entonces, no, pero aquí lo que dice Calabria es que tiene un parte de razón. Nosotros hemos pasado nuestra travesía, digo nosotros, los periodistas de atletismo, también los de atletismo, por ser los deportes, que por sus características agonísticas, lo que sea, están más relacionados con el lenguaje. Entonces, el periodista de fútbol tiene que pasar también por esa experiencia. Yo creo que ellos tienen una dificultad mayor, que es que cuando Giovanella da positivo, un estadio entero se ponen camisetas de Giovanella y hacen un homenaje. Cuando Urpeli da positivo, es porque nos está persiguiendo desde el gobierno central y no sé qué. El fútbol hay una serie de condicionantes mucho mayores. La familia es todavía muy... Aquí la familia es mucho más grande. Contestemos la pregunta de Miguel. ¿Tú quieres saber cómo es la relación con las instituciones? Sí, me interesa especialmente. Con todas, no solo que aborden el tema del dopaje, como la Agencia Estatal Antidopaje, Consejo Superior de Deportes, también ministerios, federaciones. Bueno, las cosas... a ver, contesto yo, pero... Sí, ahora le vamos a dar la palabra a Luis Horta, que lleva un tiempo con intención de tener. No, tú, Filipo. Digo, la relación es por lo menos complicada. Lo hemos visto también en estos últimos días. No es que desde la Federación de Atletismo ha habido una gran colaboración sobre el último caso. Esto parece siempre un ataque personal. Esto es lo que decía Donati hoy. Las instituciones protegen, de alguna manera, se autoprotegen y con esto protegen lo que no funciona. Esto es el gran tema. Aquí no es que el periodista está aquí para destrozar un deporte. No, el deporte se destroza solo. Porque el dopaje no lo hacemos, no somos nosotros los que se dopan, son ellos. Y muchas veces lo saben. Porque también, aquí siempre es tremendo, que siempre se va al ciclismo. Porque ¿qué te dicen? Después dice, pero lo hacían todos. Con esto es otra gran excusa. Las instituciones, ¿dónde están? Esta mañana, en la relación de Busata, hemos visto declaraciones de parte del y después del propio. Son los presidentes de la UCI. ¿Has visto las declaraciones? A uno le dicen scandals, una basura, dice, a Tyler Hamilton y a Floyd Landis. Basura. El presidente de la UCI. Así que, ¿de qué vamos hablando? No sé, no hay relación. Sí, hasta que algo no vaya a cambiar. Por el momento no hay relación, porque tú vas ahí, parece el destrozador del deporte, cuando son ellos. Es muy interesante lo que acaba de decir. Bueno, buenas tardes, Luis Horta de la Autoridad Antidopaje de Portugal. Un comentario y dos cuestiones. El comentario es sobre lo que se pasa en fútbol. Quizás el representante del equipo está influenciado por las tonterías que mi colega Mondenal ha hecho en su libro, porque ha dicho muchas tonterías sobre lo que se pasa en fútbol. ¿Qué colega? Mondenal, doctor Mondenal en Francia. Y eso, su libro dice cosas increíbles de que no son verdad. Es verdad que hay muchos problemas en fútbol, pero es verdad también que hay programas muy fuertes en el fútbol. Y es simple, ir a la página de internet de UEFA y mirar lo que se pasa en UEFA. Los controles de sangre que se hacen, los controles de orina con EPO que se hacen, los controles sorpresa que se hacen. Por eso hay
muchos países también haciendo muy buen trabajo en ese sector. Pero tenemos que evolucionar mucho. Por ejemplo, decía mi colega de FIFA que teníamos que disminuir drásticamente y casi no hacer controles en competición en fútbol. Bueno, eso para mí no es cierto. Tenemos que hacer muchos o fuera de competición, pero en competición no hay positivos porque hay controles. Si no hay controles, inmediatamente un estimulante funciona muy bien en un segundo tiempo de un partido de fútbol. Bueno, este es el comentario. Dos cuestiones. La primera cuestión. Cuando vuestro colega del Le Monde ha entrevistado a Efraín Fuentes, yo lo conozco muy bien, es un periodista muy serio. Yo me he entrevistado una vez en el Tour de France, cuando estuve en 2003 allá, y me ha gustado mucho de la persona. Pero yo he hecho un pequeño trabajo, que es, después lo que se ha pasado en el periodismo de España, antes y después de la noticia del Le Monde. Y cuando Le Monde dice que hay clubes de fútbol que están involucrados en la Operación Puerto, inmediatamente la prensa en España ha cambiado completamente lo que se hablaba de la Operación Puerto. Por eso les gustaría que comentase esta es una impresión que yo tengo. Y yo no estoy contento y estoy completamente de acuerdo con Ana Muñoz que la Operación Puerto no puede terminar. Tiene que continuar. Esta investigación es fundamental para limpiar la imagen de España que todos nosotros queremos cambiar y que está cambiando mucho. Yo he estado aquí en 2011 haciendo un trabajo para el Consejo de Europa y lo que se pasaba en 2011 y que se pasa ahora es el día de la noche. Ha cambiado mucho en el sentido positivo. Segunda cuestión. Uno de vosotros ha dicho que se habla solamente de dopaje cuando hay un caso. Y es verdad. Pero yo pienso que los periodistas, como todos los profesionales, tienen una función social que es muy importante. Y se habla mucho aquí ahora de la Operación Puerto, quizás en los próximos días, en los próximos meses, quizás en el próximo año se va a hablar mucho de la Operación Calvo, pero se habla muy poquito de la Operación Mamut, se habla muy poquito de la Operación Gamma y de otras operaciones. ¿Y qué operaciones han sido estas? Operaciones que han descubierto una trama enorme de laboratorios, de gimnasios, de personas que vendían, comercializaban, producían sustancias prohibidas en España. Y eso es muy importante, porque el problema mayor para mí como médico no es lo que se pasa en este momento en el deporte de alta competición, es lo que se pasa en el deporte de recreación, porque el número de personas que están afectadas por ese problema es un número enorme. Hay estudios en diversos países del mundo, un estudio muy bueno ahora que ha salido de la Unión Europea, de gimnasios, que demuestran que hay un porcentaje de personas que utilizan gimnasios que están utilizando este tipo de sustancias. Entonces, lo que quería que comentase es si no hay un poquito más de espacio para hablar también de ese problema, que es un verdadero problema de salud pública. Has planteado muchos temas, es casi una conferencia completa, pero por un lado, 3 apuntes. No estoy tan de acuerdo con esto de que solo hay información sobre doping cuando hay un caso. Digo, ayer mismo en El País comprobamos que puede haber información sin que el caso sea concreto o informado.
Luego, por otra parte, pregunta acerca si hay más espacio para información sobre el doping. Creo que el doping es un tema árido y complicado que probablemente no entusiasma a los jefes de sección, mucho menos a los directores de un diario, a menos que se transforme en escándalo. Pero al mismo tiempo creo que valdría la pena que todos nos preguntemos en qué medida, y ese estudio que mencionabas antes me parece también muy interesante, en qué medida o a cuántos de los lectores o a la audiencia de medios de comunicación el doping les parece algo malo. Porque tratar el doping como la línea tampoco es lo más inteligente, ¿no? Probablemente haya un porcentaje más grande que el que creemos de gente al que le parece maravilloso doparse y que prefiere ver un tour con 17 ascensos al Tourmalet que algo más moderado y humano. Ahí, Sebastián, igual tocas un aspecto que es precisamente lo que estamos hablando aquí, ¿no? Es que igual ahí los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad. Sí, es que ahí, a veces, desde las instituciones, desde los organismos, cuando os pedimos responsabilidad a la hora de abordar este tema, es porque queremos un poco también colaboración, no todos vamos en el mismo barco. Hasta ahí. Vamos a demostrar. Vamos, digamos, por un lado entiendo lo que planteas, pero creo que la mejor colaboración que podemos dar los medios es hacer bien nuestro trabajo. Si hacemos nuestro trabajo profesionalmente bien, indirectamente lo vamos a estar ayudando. Pero por un lado está el deporte, por un lado están las federaciones, por un lado están los deportistas y por otro lado están los medios. Pues si estamos todos mezclados, vamos a terminar mal. Una cosa, y ahí te acercas a lo que decía Luis y que dijo Donati esta mañana. En el deporte amateur hay un montón de dopados. Y estos son nuestros lectores, yo pienso. Porque si uno hace deporte, puede ser que se compre la camiseta o el marca Velasco. Así que ahí... Pero esos lectores... Ese es un tema... Igual no saben esos lectores, igual no saben lo que les puede pasar si entran en esa espiral. Entonces, si desde los medios de comunicación se asume esta responsabilidad... Respondiendo un poco a esto y a lo que comentaba Luis de las operaciones Mamut, Gama, yo creo que esas operaciones al final pasan como las operaciones contra el tráfico de drogas. Si son importantes, o si hay muchas toneladas de cocaína decomisada, será grande, pero se da como hecho como parte de la delincuencia internacional, no como un problema del deporte. En todo caso, cuando hay casos en el deporte y saben, cuando hay un deportista famoso en cualquier trama de estas, se aprovecha del tirón del deportista famoso, aunque sea o simplemente profesional, contar que detrás hay para los gimnasios y cantidad. Y luego una curiosidad que es un poco otra forma de preguntarnos si la sociedad cree que el dopaje es peligroso o no. En cantidad de estas operaciones de decomiso de anabolizantes en gimnasios, muchos de los usuarios son propios guardias civiles y policías que los usan para ellos. Entonces, ¿la sociedad cree que esto es un peligro social, un peligro para la salud o no? No vamos a parecer al final los que escribimos de esto como unos agoreros moralizantes de tener a todos apañados, no sé. Es una duda también que tengo. Hay un deportista en la sala que quiere intervenir. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Pablo Villalobos, atleta, aquí estamos entrenando desde cuando el centro de rendimiento y yo creo que con casi todos los que están ahí arriba he hablado en alguna ocasión, ya sea por internet y demás, sobre todo cuando ha habido casos que han afectado al atletismo. Y bueno, yo quería apuntar un poco el punto de vista del deportista, ¿no? Por un lado, yo creo que también tenemos un poco los deportistas esa dualidad que comentáis, ¿no? Tenemos una relación personal en nuestro deporte y yo creo que desde ese punto de vista, por lo menos a mí personalmente, pues a mí me gustaría que el dopaje fuera menos importante, ¿no? Que fuera una decisión, lo típico que vemos en las películas, de tener el demonio en un lado y el ángel en el otro y que en un momento determinado el deportista toma una decisión errónea y que esa equivocación pues quizá se habla muchas veces 2 años de sanción o el escarnio público y demás pues es excesivo, pero realmente por otro lado te das cuenta de que en el deporte nos hemos visto superados por lo que es el negocio del dopaje, ¿no? Que hay un dopaje sistemático, unas redes que hacen negocio del dopaje y que ahora mismo las instituciones o las herramientas que hay en el mundo del deporte a nivel de sanciones deportivas y demás no llegan, ¿no? No llegan y por eso nos hemos visto, yo creo que las instituciones han visto la necesidad de poner en marcha leyes antidopaje para que persigan precisamente ese negocio y ese tráfico que puede ser pues, bueno, en ese aspecto dañino contra la salud de la sociedad, ¿no? En general, tampoco queremos ser moralizantes, pero muchas veces los deportistas somos reflejo en cuanto a valores y es lo que queremos vender, sobre todo deportes a lo mejor que no somos tan
mediáticos, al final lo que vendemos son una serie de valores a la sociedad que queremos transmitir y el dopaje pues, prácticamente nos pone de espaldas a esos valores, ¿no? Y luego también quería comentar, aprovecho para decírselo a este foro de periodistas, que para los deportistas, por lo menos los que pensamos y creemos en un deporte en ese aspecto limpio y en el que todos jugamos con las mismas cartas, ¿no? Que con nuestro esfuerzo diario y en parte nuestra genética, pues cuando nos vemos desbordados en ese aspecto por estas redes de dopaje sistemático y demás, a las que muchas veces no se llega a nivel de la justicia deportiva, ni siquiera a nivel de la justicia legal o penal, la prensa y su investigación, su trabajo de investigación y el estar ahí es lo único que nos puede llegar no a compensar, ¿no? Es el único apoyo que tenemos nosotros moral para seguir día a día, de decir, bueno, en algún momento alguien destapará algo y se sabrá quién ha hecho las cosas adecuadamente y quién no, y bueno, luego entra en parte, eso es dentro de nosotros mismos, pero luego lo que habéis planteado anteriormente, ¿no? Yo cada vez tengo menos seguro que la propia sociedad valore negativamente este tipo de acciones, ¿no? Por lo que muchas veces te llega del día a día, no solo del público en general, sino gente que está involucrada en el deporte, organizadores, que no te da la sensación a veces de que el dopaje sea algo que afecte al deporte negativamente, ¿no? Tenga ese punto de vista negativo y bueno, también eso te afecta un poco a nivel moral, pero bueno, quería dar esas ideas. Una cosa rápida en este sentido. Cuando sale la sentencia de la Operación Puerto, a mí la cosa que me impacta más es la reacción exactamente de los atletas. Ahora tenemos al Twitter, que antes, porque hemos empezado el debate hablando de cómo cambia la prensa, ¿no? Con el dopaje. Ahora, bueno, desde hace un par de años hay Twitter y salen un montón de atletas quejándose de antes, para un periodista, podemos hace 10 años recopilar todas estas paredes de atletas hubiera sido complicado, porque ¿no? Tienes que llamar y tal. Y esto es algo que para mí, ahí se ve el cambio de los atletas que se lamentan, se quejan en primera persona, y esto es algo que reflexiona el cambio del país, de cómo España se pone y por esto, aquí voy a lo que dijo Seba antes, para mí se ha desperdiciado un poco todo este patrimonio en ocasión de la sentencia de la Operación Puerto. No sé, aquí se habla, ¿no? de Olimpiadas, si se lamentan ellos, ¿por qué no se quejan ¿no? las instituciones? Esto es un cambio, yo nunca lo había visto, una reacción tan compacta y tan fuerte. Si me dejas un apunte, lo digo, ¿me oís bien más o menos? Sí. Ahí el problema, coincido contigo, es un poco el discurso que hay detrás del oficial, ¿no? Y eso ahí yo creo que ha sido un ejemplo muy claro lo que ha pasado con la Federación Española de Atletismo, ¿no? Está claro, tú te reunías o cuando hemos tenido alguna conversación con personas que están dentro de la Federación a nivel de argumentos jurídicos y argumentos legales, estaba claro que a lo mejor no podían ir más allá de lo que hacían, pero luego estaba el discurso detrás, el que no se ve, lo que no se dice a nivel de declaraciones públicas, que no había un apoyo, ese apoyo moral a la parte que se ha mostrado de deportistas que sí que quieren hacer las cosas de otra manera o que están dispuestos a condenar el dopaje y a no utilizarlo para conseguir sus objetivos deportivos. No nos hemos sentido respaldados desde ese punto de vista, porque tú públicamente puedes decir no podemos hacer más, pero luego puedes reunirte con los deportistas y decirles, oye, mira, esto es lo que hay, pero nosotros vamos a intentar hacer tal. Eso no lo ha habido, ¿no? A nivel de instituciones, ¿no? Entonces eso genera una desazón muy grande y una brecha muy grande entre el deportista y las instituciones que al final son las que gestionan el dopaje, la persecución del dopaje. Sí, planteamos antes, Pablo, y me parece que se ha planteado también, realmente si la sociedad reprueba realmente el dopaje, ¿no? Lo preguntabas en tu intervención anterior. Yo voy a poner un ejemplo, le va a gustar además a lo que voy a poner. Yo creo que al anterior ponente, yo creo que en el caso de la sociedad es igual que lo que ha pasado con legisladores, con periodistas, con deportistas. O sea, la concienciación está siendo progresiva. Cuando
se nos está informando, o estamos nosotros informando, las instituciones están tocando el asador, y cuando sabemos realmente que esto es un fraude que perjudica la salud, bueno, es cuando realmente se va progresivamente concienciándonos todos. El ejemplo que iba a poner, en el año 98, el caso Festina afecta a Festina, que se comercializaba también como Lotus, eran unos relojes. Bueno, pues unos meses después del caso Festina, el patrón, que era un español, Miguel Rodríguez se llamaba, vino a visitar la Vuelta a España y nos contó que ese verano había vendido más relojes que nunca. Había vendido más relojes que nunca. Entonces esto contrasta completamente con el ejemplo que hemos puesto de Nike y Aston. O sea, pero entonces sí que ha habido una ahora no sé, ahora sería impensable. Más yo creo que en eso España creo que ha batido un récord que creo que no lo he visto en ningún país. España ha hecho un anuncio con un deportista suspendido por dopaje. No, pero justamente por eso, y por eso me gusta mucho el título de esta jornada, salud, empieza por salud. Tú has dicho los valores del deporte. Si vamos por ahí, yo creo que no vamos. Es decir, el tema moral no funciona. Estoy convencido de que cuando se habla del tema moral, no se va a persuadir a la gente que el dopaje es peligroso. No, salud. Yo creo que la información incluso la tendrán que hacer más los periodistas especializados en medicina que nosotros que estamos especializados en deporte. Lo que dices tú antes. Y el caso que has dado ahora está más claro que el agua. No, muy brevemente. Creo que el doping es también un problema de imagen para España, claramente. Y el mayor problema que tiene España en este momento en cuanto a su imagen son esas 200 bolsas que deben destruirse. Visto desde afuera, no importa cómo llame la jueza, es España la que decide destruir 200 bolsas de sangre que en teoría podrían contar historias muy interesantes. Y en tanto en cuanto España no sepa cómo reaccionar ante esa situación, y creo que sigue sin saberlo del todo, seguirá habiendo un problema. Se han hecho progresos, pero todavía no se está donde se debería estar en términos de actuar inteligentemente ante una situación complicada. Entonces, ¿crees que España no ha respondido correctamente ante esa situación que se ha planteado? Una cosa también, se hablaba de... No te voy a preguntar por qué. Se hablaba de Manzano 2004, la única confesión. Esto también, ¿cómo es posible? Ha habido confesiones, sobre todo en el ciclismo, en todos los países del mundo, aquí no. Esto también, esto te lo digo mirando desde fuera, Yo digo aquí y digo, ¿cómo? ¿Por qué? Porque aquí no pasa nada. Todos sabemos que algo ha pasado, porque bueno, lo dice también esta mañana el abogado de Usada, dice, uno se va a Girona porque ahí no hay controles, desde Francia migran aquí, hay médicos no españoles, y no hay ninguna confesión. Ahí todavía se puede hacer algo, pero eso es otro tema, no es el periodismo. Yo quería hacer dos puntualizaciones breves. Una, Óscar Freire, por ejemplo, ha dicho que la culpa del dopaje es de los ciclistas. Él es ciclista. Y yo creo que es una de las personas que su debida medida también conviene recordar en este momento. Y luego yo me estaba preguntando a Pablo, cuando hablas de dopaje sistemático a tu alrededor, un deportista, ¿qué piensa? ¿Piensa en tirar la toalla? ¿Piensa en denunciarlo? ¿Piensa en qué piensa? Porque estás hablando de dopaje sistemático que se supone que tú conoces. No, yo por lo que ha salido en este tipo de... Concretamente yo no he visto del caso de dopaje, pero sí que es cierto que ahora, por así decirlo, todas estas operaciones, tanto la operación Fuerte y sobre todo la operación Galgo, a muchos nos abren los ojos, ¿no? Y cosas que podías antes pues, ser rumorología, pues al final acaban concretándose, ¿no? Y dices tú, bueno, pues al final, ¿cómo afrontas? Eso es un problema que yo, por ejemplo, ahora con el convenio que hemos hecho de la Asociación de Deportistas con la agencia, creo que es uno de los puntos que también hay que tratar. O sea, hay que enseñar al deportista a cómo afrontar ese tipo de situaciones. O sea, porque ahora mismo el problema que está viendo es que hay muchos deportistas que se están convirtiendo en unos paranoicos de que al final pues todo el mundo entra en esa dinámica, ¿no? Porque al final también es un poco, yo lo veo desde un punto comercial, ¿no? O sea, al final te convencen de que hay que entrar en el mundo del dopaje para conseguir resultados, al final te están haciendo una estrategia comercial que o entras o te acabas yendo totalmente defraudado por el deporte y totalmente amargado, ¿no? Entonces hay que enseñar al deportista cómo afrontar eso. Nosotros estamos siendo a lo mejor la primera generación de deportistas que
está utilizando sus recursos personales para afrontarlo y según le afecta. Hay deportistas que intentan obviarlo o ignorarlo y vivir en su mundo. Hay otros que se amargan totalmente porque están pensando que cualquiera que le gana, o en cuanto oyen cualquier rumor ya están pensando mal y es un problema, porque yo creo que eso les tiene que afectar a nivel personal y habrá a lo mejor otros porque estén utilizando otras estrategias, pero yo creo que hay que enseñar a los deportistas también desde ese punto de vista cómo afrontar este problema del dopaje, que es un problema que no se va a acabar, que va a seguir ahí, por lo que habéis dicho, que al final pues siempre va a haber gente que intente hacer trampas, ¿no? Y lo que hablaba antes, pues yo puedo comprender, a lo mejor se puede comprender un error, porque antes le comentaba a Carlota, que está aquí sentada, ¿no? He tenido un ejemplo, un deportista con el que coincidía en muchas competiciones, un deportista además portugués, Fernando Silva, dio positivo por EPO cuando fue subcampeón de Europa de cross, y ese deportista, cuando salió positivo, lo reconoció que se había equivocado, cumplió sus 2 años de sanción y está compitiendo en Portugal, está compitiendo en España, ha competido conmigo. Yo voy a una competición, coincido con él en el hotel y no tengo ningún problema en hablar con él y tratarlo, por así decirlo, porque siento que aunque se ha equivocado no me está engañando. Pero como decís vosotros, hay muchos deportistas en España, es generalizado, que no solo no lo reconocen, sino que intentan utilizar estrategias para librarse totalmente de cualquier responsabilidad, algo que por desgracia pues es habitual en otros ámbitos también. Carlos. Y eso nos genera a nosotros un problema a la hora de gestionar esas relaciones, porque luego tenemos que convivir con ellos. Esto que comentas, que comentaba antes Filipe, de que en España nadie confiesa, quitando Manzano, también entra en contradicción con lo que decimos de que en España socialmente no se condena el dopaje. Es decir, la mayoría de los argumentos de los ciclistas que testificaron en puerto y que ninguno quiso reconocer lo que las pruebas decían, era que se les arruinaba la vida, que si uno su familia, que si otro su trabajo, o sea, que tenían miedo al castigo social. Que no sé si es porque somos demasiado crueles en España, pasamos del aplauso al vituperio en un tris, ¿no? En un nada. Y luego, en este mismo sentido, por ejemplo, los cambios que está habiendo en el ciclismo, queremos creer que está habiendo cambios, es por miedo a lo que pueda decir la sociedad, que es también parte gracias al trabajo que hemos podido hacer la prensa. O sea, ahora saben que hay un positivo en un equipo y que el patrocinador se va. Y tienen un miedo cerval a dar positivo, no por la salud, ni no por la moral, ni por la ética, sino por perder el patrocinador. Y eso es el reflejo de que la sociedad al final tampoco condona todas las posturas, ¿no? Me gustaría, Frederic, reconducir un poco el tema porque es para que veáis lo difícil que es que la prensa hable de su propio trabajo. Enseguida ya hablamos de... Un segundo simplemente, porque he visto el final de la ponencia antes, ¿no? Y por eso también las empresas son muy importantes, porque hay que poner el dedo donde hace daño. Entonces, si no es el tema moral, si ni siquiera es el tema de la salud, es el tema de la pasta, vayamos por ahí. Y que no haya ninguna empresa que patrocine a tal. Lo importante es que no haya dopaje. Entonces, los caminos para llegar a esto da igual. Yo no creo en la moralidad porque digo que no. Pero si es la pasta y la salud, bueno, vayamos por ahí. Ya digo, me gustaría reconducir un poco el tema porque para hablar un poco más de lo que era el asunto que veníamos a abordar, la responsabilidad de los medios de comunicación, estamos ya casi terminando y apenas hemos hablado de 2 temas de actualidad. Seguro que la gente quiere que toquemos el tema de Marta Domínguez y el tema de la Operación Puerto, pero desde un punto de vista, ya digo, más que encontrar problemas, ver cómo se está tratando esto periodísticamente. Desde la información periodística, vosotros estáis escribiendo sobre estos temas. ¿Qué intereses o qué problemas estáis teniendo? Lo digo porque si hablamos de temas concretos, igual lo podemos extrapolar a todo el tratamiento informativo sobre el dopaje. Carlos, por ejemplo, tú que estás tocando el tema de Marta, ahora hablaremos de la Operación Puerto, en donde habéis estado todos. Problemas, no sé, creo que lo reflejo de un poco. La reacción de la IAF esto hace daño a la imagen del atletismo en vez de pensar que es un bien para el atletismo poder... Esa es la respuesta que vosotros tenéis cuando... Porque es que el deporte, la IAF, todas las federaciones nacionales, internacionales, todos los consejos superiores de deporte de este mundo, viven la misma contradicción. Al mismo tiempo son promotores del deporte y del éxito y buscan sponsors, patrocinadores y dinero para su deporte que dirigen la lucha antidopaje. Y saben que una noticia negativa
pueden perder un sponsor, pueden perder una cadena de televisión, pueden perder un directo. Están siempre en ese mismo hilo. Esto es una forma de decir que la lucha contra el dopaje debe ser agencias independientes, pero eso es otro tema, ¿no? Eso la IAF, su mayor preocupación es de dónde ha salido la filtración y que hace mucho daño. La única autoridad española que ha hablado es la Agencia Estatal Antidopaje, para decir que tiene que ser la Federación la que lleve el caso. Ni la Federación Española habla, ni nadie más. Entonces, ni siquiera la propia protagonista, ni siquiera ha salido a decir, es verdad, es mentira, tengo un problema, no tengo un problema. Entonces es un muro de silencio que es tan absurdo que tampoco te paraliza, que no sabes qué hacer con esa información, no sabes cuál puede ser el siguiente paso informativo. Y entonces, ante esa situación de muro, ¿cuál es el siguiente paso? Es una forma también española de tratar los problemas, de dejar que el escándalo se olvide, porque ya salga otro escándalo que pase de etapa anterior, ¿no? Pero para nosotros... Aquí todos jugamos con una mala interpretación de una cosa que yo sé que es errónea, que es la ley de protección de datos. La ley de protección de datos es verdad que existe, pero en aras de... O sea, las federaciones se agarran a eso cuando, según tengo entendido por la ley, hay otra posibilidad de facilitar, por lo menos los positivos que se dan. Y yo creo que para luchar contra el dopaje, aparte de, evidentemente, una sanción, etcétera, tiene que haber, no sé, por lo menos un arrepentimiento público, que eso solo puede llegar si los medios de comunicación, bueno, no los medios de comunicación, si la sociedad conoce que este deportista da positivo o ha dado positivo. Si de repente, como por ejemplo ha pasado en el atletismo con el caso de un decaldeta, aparece su nombre en un boletín de la IAF, que es más o menos casi interno, cuando ya está a punto de cumplir la sanción, pues yo creo que eso hace poco favor para el deporte. Y principalmente nos chocamos con eso, con la opacidad de las federaciones a la hora de comunicar sus positivos. Y con la reacción también del deportista. No, desde el punto de vista de la prensa internacional, España es un país tremendamente interesante estos meses, ¿no? Porque por un lado está la Operación Puerto, por otro lado tenemos la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos. Entonces se combinan una serie de cosas bastante potentes. Uno podría plantearse o preguntaba qué hacemos, qué contamos los periodistas, qué muro quebramos. Bueno, en general, sobre todo los periodistas que reportamos para medios internacionales, contamos lo que sucede, ¿no? Y en este caso, que está vinculado a decir, ¿qué es lo más importante o qué era lo más importante que tenía España en términos de misión deportiva nacional al empezar el 2013? No era la final de la Champions, es los Juegos Olímpicos de 2020, la posibilidad de ganar una carrera olímpica que es probablemente la más fácil en muchísimo tiempo. Bien, la Operación Puerto está vinculada a esto, no es decisiva, pero influye. Cuando se decide que las bolsas se deben destruir, no hay una reacción acorde, porque eso se podría haber aprovechado en sentido positivo. Esta no es la España que queremos, al más alto nivel gubernamental. Entonces es poco lo que podemos contar. Antes no me has contestado por qué crees que la reacción de las autoridades españolas no ha sido suficiente. Decimos que me conteste y luego Ana Muñoz quería... A ver, tengo claro que hubo una reacción por parte de la Agencia Estatal Antidopaje sobre el tema, pero lo que te planteaba es creo que el tema tiene una envergadura tal que debería haberse aprovechado. Si las bolsas se hubiesen entregado en sentido positivo, esta es la España que queremos, esta es una España distinta y se demuestra a todos los medios y a los medios internacionales. ¿Salió mal? Ok, esta es la España que no queremos. Pero lo que sucedió fue la reacción habitual que le conozco a España en estos 16 años que llevo viviendo en ella, y seguramente en otros países pasa lo mismo, que es escurrir el bulto. Y eso es lo peor que se puede hacer en una situación así. Ana Muñoz. Por alusiones, evidentemente. ¿Cómo gestionar una situación jurídica que en cualquier país del mundo debe resolverse conforme al derecho, junto con la necesidad informativa o de adelanto de una situación que todavía no ha sucedido o de juicio de una situación que ya ha sucedido? Tenemos los dos casos. El caso del atleta Marta Domínguez, se adelanta una información antes de que suceda una resolución jurídica, y la otra es la Operación Puerto. Hay una resolución jurídica que desde el punto de vista informativo no es la esperada. Y yo frente a eso tengo que dividirme. Como Autoridad Nacional Antidopaje tengo en primer lugar que cumplir la ley, porque
porque si no estaría en el mismo lugar que aquellos que fueron enjuiciados por no haberla cumplido. Y al cumplir la ley, lo primero que tengo que hacer es poner encima de la mesa los instrumentos jurídicos para evitar que esas bolsas se destruyan. Puedo salir de dos maneras: gritando y rasgándome las vestiduras y ofreciéndome al público esto no puede ser, esa es una solución, y otra que considero un poco más equilibrada, que significa no usar los puños, diciendo no me gustan, no puede ser así, no se pueden destruir las bolsas, hay que pedirlas. A lo mejor teníamos que haber adoptado una decisión de comunicación a más alto nivel. A lo mejor es eso lo que estás diciendo. Y me parece fenomenal, me parece fenomenal. No, o sea, rasgando las vestiduras. No. Sebastián está pidiendo que no fuera la directora de la Federación. De acuerdo. Quizás eso era necesario. Yo lo que puedo decir desde mi perspectiva. Luis ha señalado que hay un cambio importante. Yo no quiero rehuir ni una oportunidad de dar la cara, sea mi presencia pequeña, diminuta o un poco más grande. Si no es suficiente, otro tendrá que asumir esa responsabilidad, pero no la voy a evitar. Y con eso lo que quiero decirte es, quiero las bolsas, no pueden destruirse, pero el modo en que tengo de hacerlo, además de gritarlo, aquí porque no tengo micrófono, es pedirlo jurídicamente, como esta señora que está a mi lado, que es la fiscal del caso, y el Consejo Superior de Deportes hemos hecho. Si tenemos las bolsas, tampoco me vas a oír gritar tenemos las bolsas. Simplemente reconoceré que el Estado de Derecho en España funciona y que es posible abrir los procedimientos administrativos frente a los deportistas. El segundo caso, y entiendo lo que pides, Sebastián, yo no te lo puedo dar. El segundo caso, el caso de Marta Domínguez. Aparece una información en un medio de comunicación lo suficientemente detallada como para pensar que la información es fidedigna, veraz y cierta. Yo no voy a dudar de que eso sea así. Pero lo cierto es que desde el punto de vista jurídico, hasta donde yo conozco, no se ha producido el hecho necesario para que se abra ningún procedimiento. Frente a esa situación, por lo menos a la Autoridad Nacional Antidopaje, le quedan dos posibilidades: callar hasta que algo suceda o hablar por si pudiera suceder. Es lo que hemos hecho, probablemente no gritando, probablemente no acusando, probablemente utilizando términos de, si fuera cierto, posibilidad, porque desde el punto de vista jurídico, y ese tiene que ser el criterio de mi actuación, no puedo decir otra cosa, por mucho que lo diga un periódico al que creo que la información es veraz, cierta y contrastada. Ana, eso se llama presunción de inocencia. No, pero bueno, quería... el ámbito del derecho guía todas nuestras acciones. Tenemos que ser responsables todos. Pablo, espera. Si no ha habido todavía un inicio de un expediente, pero no se puede empezar a juzgar. Vamos a esperar que se destruya el expediente y luego que haya una resolución y a partir de ahí no presentará sus alegaciones. No, quiero recordar que el caso Contador no fue similar en cierta forma porque la UCI adelantó que había dado positivo y tardó 3 meses en abrir el expediente y ya Contador salió a la palestra a decir lo que le había pasado con el clenbuterol sin haber resolución y sin haberse abierto expediente todavía. Y es un caso similar. Una cosa es que lo diga la Federación Internacional, que hay un clenbuterol, y otra cosa es que gracias a la investigación periodística de varias personas se pueda saber eso. Pero una vez está el hecho incontrovertible y no desmentido de que tiene un problema con el pasaporte biológico, lo suyo es que tanto la Federación Española como la Internacional, como la propia protagonista, nuestra senadora Marta Domínguez, dijera algo sobre ese caso. Y es lo que estoy diciendo. Y lo entiendo. Y mi pregunta es, a los dos, además, a Sebastián, ¿qué se pide, en este caso, de la Autoridad Nacional Antidopaje frente a algo que no ha sucedido? No, pero si de la autoridad ha hablado y ha dicho que es así la cosa y que sea la Federación la que maneje el asunto cuando le llegue. Pero la Federación podría haber dicho, estamos muy preocupados, es una gran alerta, es una mala noticia, y no el silencio. Pues yo confío en que algún día se presente aquí el presidente de la Federación de Turismo para que pueda contestar a
a esa cuestión que me parece decisiva, porque todos tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad, pero no más allá de la que nos corresponde o de la que podemos ejercer, porque si yo pretendiera inmiscuirme en el ámbito de la juez o en el ámbito de la federación, estaría vulnerando el derecho igual que los que han sido condenados o que aquellos que han vulnerado las normas de competir de una manera distinta. No, evidentemente la Agencia Estatal Antidopaje actúa como de actuar, no está sugiriendo ningún rasgado de vestiduras. No, pero sí te has dado por aludida, sí. A ver, y está bien, lo que pasa es que quizá no me expliqué bien. Claro, pero tu país tiene diversas instancias y en este caso la AEA hizo lo que debía hacer. Ahora falta algo más. Evidentemente, cuando está en juego algo tan importante como es una candidatura olímpica que está afectada por esto, hay una forma inteligente de repartirse el trabajo. Ustedes hacen lo que deben hacer y después falta otra instancia mucho mayor que quizás se desgarre las vestiduras y genere un poquitito de marketing y buena imagen. Sebastián, al día siguiente, las tres autoridades en el ámbito deportivo que hay en este país son el ministro, el presidente del Consejo Superior de Deportes, el staff dentro del Consejo Superior de Deportes y la Autoridad Nacional Antidopaje. Quizás como periodista buscando titulares me refería a algo más potente. Probablemente querrías que el presidente del gobierno se hubiera referido. Pues yo te diría una cosa. El ministro... Ahora hablaba de Movillo. Aparte dos elementos más. Al día siguiente de la sentencia de la Operación Puerto, el presidente del Consejo Superior de Deportes estaba ante un medio de comunicación hablando de bochorno, sonrojo y respeto a la sentencia. A los 2 días, el ministro en el Parlamento, en la sede donde se supone que estamos representados todos los ciudadanos, dedicó de su intervención en relación con la ley prácticamente una cuarta parte a hablar de inaceptable, bochornoso, innecesario, otra posibilidad y no vamos a parar. Creo que la reacción no es insuficiente. No quiero quitarle más tiempo a nadie. Brevemente me refiero a toda la reacción y la imagen hacia afuera. Una cosa es el Parlamento español y el manejo interno de la cosa, y otra cosa es el manejo hacia afuera de España, donde las percepciones son muy distintas y mucho más difusas. Bueno, se nos ha pedido aquí en este foro que informemos más, pero sin embargo estamos viendo que los canales de información pues se cierran porque hay la ley de protección de datos y otra serie de condicionantes de Estado de Derecho que está garantista. Retomo un poco un razonamiento que hiciste, Ana, en una entrevista que hice recientemente y lo has hecho en otras entrevistas en otros medios y creo que el secretario de Estado también lo ha hecho, que es a lo mejor tenemos que empezar a preocuparnos más de los derechos de los afectados y perjudicados, que son deportistas, como pueden ser aquí el ejemplo de Pablo Villalobos o de otros, que es el que está haciendo trampas. En realidad se está utilizando la ley de protección de datos para encubrir al que está cometiendo un fraude sobre otros, o estamos denegando las bolsas, porque si no se violaría el derecho de ese presunto tramposo, pues a lo mejor es verdad, como tú lo hablabas ese día, tendríamos que planteárnoslo, que habrá que tipificar el consumo de sustancias dopantes como un delito penal y nos evitaríamos todos estos problemas. Y al hilo de esto, una segunda contradicción que tiene el sistema de dopaje, que yo nunca he podido entender, pero que funciona así. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de Marta, resulta que ahora le tiene que sancionar una federación presidida por un presidente al que Marta ha apoyado en las elecciones. En el caso, por ejemplo, de la Federación de Ciclismo, el otro día en una conversación que tuve con López Ferrón, me hacía un razonamiento. Decía, ¿por qué tengo que sancionar yo? Si yo he estado en el pelotón, yo he sido ciclista, he sido director, he sido organizador. Tengo muchísimos amigos y también algún enemigo. O sea, yo voy a estar siempre condicionado. Tendríamos que plantearnos un organismo independiente, no solo nacional, también internacional, para evitar lo que ha dicho Carlos antes, porque ahora la Federación Internacional de Atletismo dice que se ve perjudicada por el baje que puede dar Marta, y a lo mejor eso también le condiciona, ¿no? A lo mejor es que tenemos que partir de que tenemos que volver. Todavía no ha salido la ley nueva, a lo mejor tenemos que replantearnos ya otra. Sí, si me permites realice dos puntualizaciones, ¿no? Uno sobre el derecho penal del deporte, que es una de las cuestiones, y otra sobre quién debe sancionar, ¿no? Yo he llegado hace año y medio. Quienes diseñaron estas normas, que no son de la ley del año 2006, sino anteriores, decidieron voluntariamente
que quienes participaban en la gestión de los resultados del dopaje eran las federaciones y la Comisión de Control, o sea, órganos gubernamentales y órganos federativos, donde están representados los deportistas y donde son elegidos entre los deportistas o antiguos deportistas sus representantes. Te aseguro que no había quejas al sistema, porque cuando uno puede gestionar el sistema directamente, se controla el resultado del sistema. Algo que creo que no es bueno en ningún sistema, porque uno no puede ser el Dr. Jekyll y Mr. Hyde a la vez, porque en alguna ocasión no lo ejercerá correctamente, o el papel del Dr. Jekyll o el del Dr. Mr. Hyde. La nueva ley hace que eso desaparezca. Me encanta que se apunten a este carro todos aquellos que crean que una agencia independiente va a solucionar los problemas del dopaje en las federaciones. Pero quiero ver la ayuda de todos los que están en las federaciones cuando la agencia sea independiente. La ayuda real. La ayuda para ayudarnos a determinar las planificaciones de controles. La ayuda para decidir quiénes son los deportistas que deben ser objeto de especial seguimiento. Ese día quiero ver la ayuda de las federaciones. Derecho penal del deporte. Lo hemos hablado en alguna ocasión y yo confieso que no me gustan las reacciones legislativas fruto de una sentencia. No me gustan, porque creo que el ámbito del derecho penal además requiere de una reflexión sosegada. Pero no significa evitar la reflexión, ni dejar de tomar decisiones. El deporte creo que tiene y he dicho públicamente mi opinión y yo creo que ya me conocéis, después de un año no me cuesta nada decirla. El deporte tiene la suficiente entidad económica, social y sanitaria como para que respecto de toda la actividad deportiva se piense cuál debe ser el papel del derecho penal. Tengo a mi lado a la fiscal Rosa Calvo, que conocéis todos porque ha intervenido magníficamente en la operación Puerto. Aunque consideréis que no es un éxito la sentencia, que no lo es, os aseguro que la parte de éxito que tiene en buena medida se debe a la instrucción que se hizo y al papel de la Fiscalía. Si nosotros pedimos que en el deporte no haya amaños, si pedimos que en el deporte no haya violencia, si pedimos que en el deporte no haya dopaje, tenemos que ser capaces de ofrecer a la sociedad y al mundo jurídico instrumentos de interpretación válida coherentes con todo el Código Penal. No hablamos de delitos como el homicidio. No podemos pretender en un sistema coherente tener penas similares a las del homicidio. No podemos, porque el derecho penal tiene que valorar los distintos bienes jurídicos protegidos. Pero eso no es porque en alguna ocasión se pide que tengan más penas porque así se autorizan las escuchas. Que no puede ser ese el argumento. Las escuchas se tendrán que autorizar si es necesario que se autoricen, no por el nivel de la pena. Pero es verdad que si nosotros, que tenemos un sistema jurídico garantista, que compartimos con Portugal muchos de nuestros principios en el ámbito del derecho penal, nos preocupamos solo de los que hacen trampas, de los que amañan, de los que provocan violencia, flaco favor estamos haciendo, y eso significa que nuestro sistema jurídico es insuficiente. Pocos países contemplan el consumo de sustancias dopantes como delito, pocos. A lo mejor España tiene que planteárselo por una situación, a mi juicio, importante. Estamos rodeados de dos países que contemplan el consumo de sustancias dopantes como un delito. No podemos cerrar los ojos a esa realidad, porque el caso Armstrong se desarrolló en España porque era España y porque las 3 carreras ciclistas más importantes del mundo se celebran en Italia, en Francia y en España. Por lo tanto, tampoco creo que haya que rasgarse las vestiduras por reflexionar sobre esa posibilidad. Pero para eso debe darse una salida a aquellos que se pueden encontrar en la situación de optar, porque si a ellos no les damos una salida más que la del miedo, más que la de la pena de prisión, mal vamos, porque no serán ellos quienes tomen las decisiones, sino sus médicos, sus entrenadores, que fue lo que pasó en el caso Armstrong. Quienes tomaban las decisiones eran los que manejaban el negocio. Ahí a lo mejor los medios de comunicación también nos podéis ayudar. Nos podéis ayudar a contar qué pasa cuando uno consume sustancias dopantes, qué pasa de verdad, no qué pasa hipotéticamente.
mira porque sabe que hemos discutido mucho sobre si es necesario decir quién se encuentra en una situación determinada para contar lo que pasa. Yo siempre os digo a vosotros que si no nos ayudáis, no podemos. Si ellos no se involucran con nosotros, tampoco. Porque sigo esperando a los deportistas. Sigo esperando a aquellos que se han negado siempre a hablar, a aquellos que siempre han dicho que saben, pero que no pueden decirlo porque estarían delatando a sus compañeros. ¿Qué haría Coque, una empresa, si viera que su competidor recibe una ayuda ilegal? Presentarse ante la Fiscalía inmediatamente y decir, oiga, están alterando las condiciones de mi competición. Pues yo no entiendo por qué los deportistas no lo hacen. ¿Por qué se piensa que eso es una delación? Porque la familia funciona. Esa familia de la que hablamos. O sea que, más hablar donde os quieran escuchar. Y yo os aseguro que nosotros queremos escucharos. Ese es el problema, que hasta ahora los deportistas yo creo que no sabían dónde pues aquí, tenían que ir. aquí. Sí. Ahí, o por ejemplo, nosotros ya hemos tenido una reunión desde la Asociación de Atletas, hemos ido a hablar con la unidad de la Policía Nacional que se dedica a investigar los delitos contra el dopaje, para pedirles cómo podemos hacerle llegar al deportista dónde tienen que ir o qué información relevante es la que luego se puede utilizar en una investigación, no para conseguir chivatos, sino para conseguir juego limpio, y también que es un problema que tiene el propio deportista cuando se encuentra en una situación como esa de que vea algo, porque en su entorno, en su grupo de entrenamiento, en su grupo en su competición, en su prueba, ve cosas y muchas veces no sabes qué hacer ni pues, qué información. Yo te digo, Ferraz 2 hasta el día 3 de junio y a partir del día 3 de junio Valparaíso 4. Pero también qué información tienen que llevar. Porque la que veces... tengáis, dejad que os ayudemos a gestionar esa información, dejad que seamos capaces de compartir con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los elementos que puedan ser constitutivos de delito y con vosotros lo que tenga que ver en el ámbito administrativo. Pero tenéis que contárnoslo, porque si no es bastante difícil. Tenemos que esperar a que lo publique la prensa. Hemos agotado el tiempo después de la conferencia de Ana Muñoz. Interesantísima, directora, interesantísima la conferencia, pero interesantísima, ¿verdad? Vamos, ya a modo de conclusión, vamos a hacer una ronda, retos de futuro a los que se enfrenta el periodismo deportivo en el ámbito del dopaje y conclusiones. Bueno, perdón por la prisa, pero queremos contar lo que ha pasado hoy, tenemos que intentar escribirlo antes de que cierre la edición, ¿no? Entonces, retos más que de la prensa, yo creo que son retos de los poderes deportivos sobre todo y de la sociedad, de ayudar, o sea, que no conviertan al periodista que informa de dopaje en un enemigo, sino en alguien que quiere colaborar a cambiar el deporte. La conclusión de Carlos es buenísima. No, estoy totalmente de acuerdo, por supuesto. Simplemente hablamos mucho de la imagen de España fuera. Nosotros queremos este país, venimos aquí, y es verdad que experiencias como estas ayudan mucho a que se dé otra imagen de España, ¿no? Entonces, enhorabuena y muchas gracias por entender. Sí, muchas gracias también por esta invitación, y mi conclusión es muy simple. Digo, en este y en todos los temas, la mayor cantidad de periodismo posible y el mejor periodismo posible. Eso va a ayudar a todos. Pues la misma línea que compañeros, estoy informando y que la información que se publique sea siempre veraz e interesante. Nada más, ese es el reto principal. Yo, aparte de secundar todo lo que dicen los compañeros, me quiero acordar en ese momento de la gente que no se dopa, de la gente que juega limpio, de la gente que enarbola una bandera que parece casi en desuso y anticuada en estos tiempos que corren, que es la de la honradez. Sabemos que es mucho más complicado ir por un camino más largo que tirar por el atajo, y en este momento pues mi recuerdo para todos aquellos deportistas que jugaron limpio. Bueno, yo voy a ser un poco menos pública que todos estos. Creo que el reto del periodismo es conseguir la lista de
lo que tenemos que buscar todos los periodistas es apoyar un deporte limpio por el bien social que hay que hacer. Yo creo que todavía tenemos mucho que hacer. Los medios de comunicación, los legisladores, los jueces, los deportistas, que hemos avanzado las empresas, los patrocinadores, que si echamos una vista hace 20 años o 15 hemos avanzado mucho, pero todavía estamos, no diría que ni a mitad de camino. Bueno, y yo ya para terminar, y en nombre de la Agencia Estatal Antidopaje, daros las gracias por vuestra presencia hoy aquí y por vuestros conocimientos. Y me quedo, todas las intervenciones muy buenas, me quedo con las palabras de Cedric, que el hecho de que se produzcan este tipo de encuentros quiere decir que el cambio está ahí, que el cambio es real. Seguro que habrá otras ocasiones en las que nos podamos encontrar, que imagino que será pronto. Gracias a todos.